eh, y se va a unir a un blanco farmacológico que ellos lo llaman receptor. La pregunta interesante, lo que nos interesaría saber es qué tanto complejo entre el ligando y el receptor se forma. Porque acuérdense que la respuesta que yo genero tiene que ver con la cantidad de blancos farmacológicos que se ocupan. Entonces, una pregunta interesante es, ¿qué tanto complejo entre el ligando y el receptor se va a formar? Y lo que nos empiezan a decir es que si yo quiero saber eso, yo tengo que conocer o tengo que entender que la cantidad de complejo ligando-receptor depende de dos cosas, de lo que ellos llaman la cinética de pegado, que es K-on, y la cinética de despegado, K-off. La idea es que cuando un receptor se ocupa, se prende, ¿no? Queda en estado on. Cuando se desocupa, se vuelve a apagar, ¿no? Off, ¿no? Ahora, en realidad, estas dos cantidades, ¿no? Estas dos, la cinética de pegado y despegado, en realidad lo podemos reducir a un solo número, a la constante de disociación o de afinidad. Aquí el nombre no importa mucho porque estamos hablando de lo mismo. La cinética de disociación o de afinidad es en realidad el resultado de qué tanto se pega, ¿no? De la constante de pegado contra la constante de despegado, ¿no? De esta división. Ahora, la cuestión aquí es que en realidad esta constante de afinidad también la puedo calcular en base a la famosa ley de acción de masas. La ley de acción de masas en química me ayuda a saber cuando yo tengo una ecuación química donde los reactivos están del lado izquierdo y los productos están del lado derecho, pues saber cuánto tengo, cómo se distribuye la masa entre los reactivos y los productos. Y entonces esta constante de reacción o de afinidad, ¿no? Como estamos hablando de pegado y despegado, es constante de afinidad o de disociación. La puedo calcular si yo conozco cuál es la concentración del ligando y cuál es la concentración del receptor y eventualmente la concentración del ligando-receptor. Esta, acuérdense que no la sabemos y es lo que nos interesa saber. Pero de momento, si nos acordamos de la ley de acción de masas en química, pues yo puedo calcular esta KD en base a saber la concentración del ligando, multiplicarla por la concentración del receptor, y ese número que yo obtengo lo divido entre la concentración del ligando-receptor. Esa es nuestra, digamos, nuestra primera igualdad. Y esta igualdad, bueno, pues en realidad como lo que nos interesa es, de nuevo, qué cantidad se nos forma de LR, pues eso es lo que vamos a despejar. Entonces, el siguiente paso que ellos hacen es despejar. Y como es una ecuación sencilla, pues lo que está dividiendo pasa multiplicando, y lo que estaba multiplicando, pues pasa de regreso dividiendo. Entonces, la cantidad de complejo entre el ligando y el receptor, o el fármaco y el blanco farmacológico, es igual a la concentración del ligando solito por la concentración del receptor solito entre esta constante. Y aunque parece ser que no hemos hecho demasiado, esta igualdad ya nos empieza a dar información. Acuérdense que lo que nos interesa averiguar es qué tanto complejo entre ligando y receptor se va a formar. La otra cosa de la que nos tenemos que acordarnos es que esta es una constante de disociación. Y como solo su nombre lo indica, al ser constante, no cambia. Para un ligando y un receptor, o para un fármaco y un blanco farmacológico, esta constante no cambia. Luego entonces, la única manera en la que yo puedo modificar la concentración de LR
si estoy entendiendo bien la ecuación, es a través de modificar o la concentración del ligando o la concentración del receptor, porque KD no cambia. Y todavía más suave, en la mayoría de los casos, la concentración de receptor suele ser también más o menos constante. Entonces eso quiere decir que en realidad la única manera que yo tengo para aumentar el R es a través de aumentar la concentración del ligando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. ¿Dudas? Sí, doctor, en alguna parte de la lectura, no sé si lo entendí mal, pero decía que la constante de disociación se podía modificar, por ejemplo, por la temperatura. No sé si eso está bien o lo leí mal. Eso es correcto. Las condiciones pueden modificar tu constante. Pero en general, pues tú asumes que las condiciones permanecen estables. Eso es correcto. Pero para no complicarnos la existencia, asumimos que no van a cambiar las condiciones. Ok, gracias, doctor. ¿Más dudas? Doctor, entonces la concentración del receptor es la que va a estar más o menos constante y la del ligando es la que hay que aumentar. Exacto, es en realidad la que tú puedes controlar, porque tú no controlas qué tantos receptores hay en ese tejido o en esa célula. Gracias. Ahora, la otra cosa que necesitamos hacer para que esto se vuelva más interesante es, pues, a partir de esta idea de que la concentración de los receptores no cambia en la mayoría de los tejidos. Entonces, la cantidad total de receptores, que ellos llaman R0, receptores totales. En realidad, todos los receptores o están libres, ¿no? Estos son los receptores libres, o están ocupados con el ligando. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero como ya tenemos una ecuación donde habíamos definido que era el R, lo único que vamos a hacer en el siguiente paso es, en lugar de poner LR, poner la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Y entonces nos queda que la cantidad total de receptores es igual a los receptores libres, más esta división, que es exactamente igual que los receptores ocupados. Entonces, ahorita es la parte matemática, es la, digamos, en la que hay que prestar un poquito menos de atención. Entonces, ellos vuelven a sustituir esta fórmula que acabamos de crear en la fórmula inicial y reordenan, y eventualmente lo que les va a quedar, ¿no? Nuestra fórmula final, como nos queda, es así. La primera pregunta sería, ¿qué representa esta división? Carol, ¿nos querías decir algo?
Creo que no. Ok, ¿qué es R0? Empecemos por algo más sencillo, chamacos. ¿Qué es R0? Los La receptores. cantidad total de receptores hay. La cantidad total de receptores. ¿Y qué es el R? La unión de un ligando a un receptor. Más o menos es que Los receptores libres. Ocupados, ¿no? ocupados. R son Sí. los receptores libres. Ujú. LR son los receptores ocupados. Entonces, esta división es los receptores ocupados entre los receptores totales que tienes. Es decir, en otras palabras, esto lo podríamos definir como la fracción de receptores ocupados. O el porcentaje de receptores ocupados. Si yo tengo 100 receptores y los 100 están ocupados, pues esa división me va a dar 1, ¿cierto? Sí. Chicos, Sí. Sí, doctor. ok. Si no me responden, yo no sé si ya se durmieron, se murieron, no están entendiendo o qué. Ok, entonces, si yo tengo 100 receptores, pero solo están ocupados 50, pues la división vale 0.5, ¿cierto? Vale un medio. Sí. Ok, entonces esa es la fracción de receptores ocupados. Los receptores ocupados entre los totales. Y esa fracción de receptores ocupados, pues, la podemos conocer con esta, ¿no? Con la segunda parte de la igualdad. Ahora, como decíamos hace ratito, si yo estoy viendo la unión entre el ligando y el receptor, pues esto tiene que ver con esta misma ecuación, es la misma ecuación de la diapositiva pasada. Esto lo habíamos definido, ¿no? Todo este término lo habíamos definido como la fracción, tienes 13, como la fracción de receptores ocupados, ¿no? Y acabamos de decir hace ratito que si todos los receptores están ocupados, es decir, si tengo 100 receptores y los 100 están ocupados, pues esta división me da 1. El valor máximo que puede tener esa división es 1. O están ocupados ceros, o está ocupado 1, o está ocupado alguna fracción intermedia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿cuándo ocurre la máxima ocupación de R? Pues cuando esta división vale 1, ¿no? Cuando LR entre R0 vale 1. Porque eso significa que de todos los receptores totales, todos están ocupados. Ahora, la otra cuestión es, bueno, en términos de la interacción entre el ligando y el receptor, ¿qué representa KD? Ya dijimos que era una constante de afinidad, pero ¿qué representa? Bueno, para entender esto, vamos a pensar qué es lo que está ocurriendo aquí en esta segunda parte de la ecuación. Y para hacernos una idea de qué representa esto, vamos a hacer una suposición. Vamos a pensar qué pasa si L tuviera el mismo valor numérico que KD.
Si L y KD tuvieran el mismo valor, yo tengo un número que está dividido entre ese mismo número más ese mismo número. ¿Cuánto valdría esa división? ¿0.5? 0.5, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer uno es imaginar cualquier número, el que quieran, 5. Entonces, si L vale 5, arriba tengo 5 y abajo tengo 5 más 5. O sea, 5 entre 10, y 5 entre 10 te da un medio, te da 0.5. ¿0.5 qué? 0.5 de ocupación. Entonces, KD representa la concentración de ligando en la cual la mitad de los receptores está siendo ocupado. Y ya dijimos que es una medida de la afinidad. Entonces, eso quiere decir que para el fármaco A, yo requiero una concentración menor de ligando del fármaco para ocupar la mitad de los receptores, mientras que en el caso del fármaco B, requiere una concentración mayor del fármaco para ocupar la mitad de los receptores. Luego entonces, esto es más afín por el receptor y esto es menos afín. ¿Preguntas? Doc, eso último no lo entendí. ¿Por qué lo hace más afín y menos afín? Porque fíjate que para la droga A, para el fármaco A, tú necesitas una menor concentración para ocupar la mitad de los receptores. Mientras que para el fármaco B, necesitas una mayor concentración para producir la misma ocupación de la mitad de los receptores. Entre menos concentración necesites, significa que son más afín el fármaco y su receptor o el fármaco y su blanco farmacológico, porque se pegan más fácilmente. Sí, ya he entendido. Gracias. ¿Más preguntas? Ok, entonces ahorita, ¿no? Que estamos hablando de ligandos y receptores, pues KD es la concentración de ligando en el cual el 50% de los receptores disponibles están ocupados formando este complejo, el complejo ligando-receptor. Pero lo interesante ocurre cuando nos vamos ya no al mundo de los receptores, sino al mundo macro. Porque eso ya nos permite establecer la relación entre la dosis que le das al paciente y la respuesta farmacológica de ese paciente. Entonces, como en la mayoría de los casos, la respuesta farmacológica que va a tener el paciente va a ser proporcional a la cantidad de receptores ocupados en los tejidos sensibles al fármaco que estamos dando, entonces yo puedo establecer que la respuesta, ¿no? Que era lo que antes habíamos llamado en el mundo micro
los receptores ocupados, y la respuesta máxima pues era lo que antes habíamos llamado R0, ¿no? Solo que aquí, bueno, pues ya puedo decir que en lugar de ligando es una droga y su receptor farmacológico, y R0, bueno, pues siguen siendo los receptores ocupados, y esta igualdad no cambia, nomás cambiaron la letra, ¿no? En el mundo, como hay una correlación proporcional entre la cantidad de receptores ocupados en el mundo micro y la respuesta farmacológica, ¿no?, en el mundo macro, yo puedo establecer que el comportamiento va a seguir siendo el mismo. Entonces mis curvas van a ser iguales, lo único que cambia es la nomenclatura. En lugar de hablar de LR entre R0, yo hablo de que LR son los receptores ocupados y por lo tanto es equivalente a la respuesta, esto acabamos de decir, a la respuesta farmacológica. Y como R0 es cuando tú ocupas todos los receptores, pues esa es la respuesta máxima. Luego entonces, LR entre R0 es la fracción o el porcentaje de respuesta. Y de nuevo va de 0 a 1. En esta grafiquita... Ajá. Doctor, ¿por qué va de 0 a 1? Porque 1 es, digamos, el 100% de ocupación del receptor o el 100% de respuesta. Ah, ok. Gracias. Y 50% pues es 0.5, ¿no? Claro, en lugar de respuesta yo ya puedo empezar a usar otro término más adecuado, que es el término de eficacia. Y el término de eficacia máxima, que es lo que ellos tienen aquí en su eje, ¿no? Ahora, como ya estamos en el mundo macro, ya no vamos a hablar de KD. Este término nuevo que ellos agregan, S50, es la concentración efectiva 50. O dicho de otra manera, es la concentración en la cual generas el 50% de la respuesta máxima. Y de ahí se desprende que distintos fármacos tienen una distinta concentración efectiva 50. Hay fármacos que requieren una dosis menor para alcanzar la mitad de la respuesta máxima, de su respuesta máxima, y este fármaco B requiere una mayor dosis para alcanzar la mitad de su respuesta máxima. A esto también lo llamamos potencia. Y se desprende de todo el rollo que nos acabamos de echar en la pasada media hora. Entonces, los dos términos que acabamos de definir son estos. Potencia o concentración efectiva 50 es la concentración
a la cual el fármaco va a producir la mitad de su respuesta máxima. Mientras que eficacia la vamos a definir como la respuesta máxima que ese fármaco puede producir. En la mayoría de los casos, la eficacia implica que todos los receptores están ocupados. ¿Dudas? Doctor, en el artículo decía que algunos fármacos pueden producir esta respuesta máxima aún cuando están ocupados al menos del 100% de los receptores. ¿Esto cómo sucede o cómo es que sí generan esa respuesta? Ah, muy buena pregunta. Ok, entonces, no, no. Esta era la curva que estaba buscando. Ups. Borrar. Borrar. Ok, entonces vamos a fijarnos en esta grafiquita. Esta es la que ahorita nos interesa. Esta es una grafiquita en la cual estamos comparando dos opioides. Uno que seguramente conocen, que es la morfina. Es la morfina. Y otro que a lo mejor no habían oído, pero que es la buprenorfina. Y es una curva, igual es una curva dosis-respuesta gradual. Porque yo voy viendo cómo genera una respuesta, que en este caso la respuesta es el porcentaje de analgesia que produzco, y cómo ese porcentaje de analgesia se correlaciona con el aumento gradual de la dosis. Es una curva dosis-respuesta gradual. Y la dosis aquí está en miligramos por kilo de peso del paciente, y el porcentaje de analgesia va de 0 a 100%. Si yo les pregunto, ¿cuál de los dos fármacos es más potente, que me dirían? La buprenorfina. ¿Quién dijo la buprenorfina? Yo. Diana, ¿por qué? Porque está en el rango de 50 y 50 es como la máxima potencia, creo. ¿Están de acuerdo con Diana los demás? Yo sí. Yo igual. ¿Qué dices, Omar? Que ¿Sí o que no? igual pensaba en la buprenorfina. Por lo que ya vimos en la anterior gráfica, que producía el 50% de su respuesta. O sea que como que lo hace ya al 100, aún ocupando todos los receptores. Pero la buprenorfina no produce el 100% de analgesia. ¿Cómo entendemos eso?
Alondra, hoy has estado muy calladita. Ay, sí, doctor, pero es que la verdad se está trabando horrible mi internet y me siento muy estresada porque escucho a medias. Ok, don't worry. Pero aquí ando, aquí ando. Ok, Dulce, ¿qué opinas? Doctor, Ajá. me acaba de surgir una duda. O sea, la eficacia del fármaco es la respuesta máxima que este produce y no va a haber como más respuesta por más que se le administre más fármaco, pero en la potencia de un fármaco habrá, o sea, si se le administra más fármaco, habrá más respuesta. Bueno, ajá, o sea, será como más, o sea, ¿se podrá llegar al 100%? Ok, ahora, fíjate en estos dos ejemplos. Hay un momento, aquí donde voy a pintar la rayita, donde no importa cuánta morfina agregues, ya no aumenta la respuesta. Ahora, en principio, pues eso se entiende porque ya estás en el 100% de la respuesta. Pero checa el dato. La buprenorfina, también hay un punto en el cual, aunque tú aumentes la dosis, y fíjate que esta es una escala semilog. Eso quiere decir que estamos aumentando mucho la dosis y la curva ya no sube. La curva ya se acostó totalmente. Ya llegaste a la respuesta máxima que va a producir este opioide. Ah, ok. Entonces, según lo que tú me acabas de decir, ¿cuál fármaco es más eficaz? Pues, o sea, comparando los dos, la Ajá, morfina. claro, es más eficaz. Este es menos eficaz. ¿Cuál es más potente? La buprenorfina. Es que yo no entiendo aquí, o sea, según yo sería la morfina. ¿Cuál era nuestra definición de potencia? La concentración a la que un fármaco provoca el 50% de su respuesta máxima. De su respuesta máxima. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme ahora, si quiero saber cuál es la potencia, es ¿dónde está la mitad de la respuesta máxima de la morfina? Y está acá. ¿Dónde está la mitad de la respuesta máxima de la buprenorfina? Bueno, si la respuesta máxima de la buprenorfina es 50, la mitad de su respuesta máxima es el 25%. Luego entonces la buprenorfina, aunque es menos eficaz, es más potente. Y la morfina, aunque es más eficaz porque puede producir una respuesta mayor, es menos potente. Donde la mayoría de nosotros nos hacemos bolas es que normalmente pensamos que eficacia y potencia van de la mano, pero no, naranjas. La eficacia tiene que ver con qué tan grande es la respuesta que produces. Y la potencia tiene que ver con que no me importa qué tan grande es, cuánta dosis necesito para que produzcas la mitad de tu respuesta máxima. Y esto tiene implicaciones en la práctica. Si yo tengo un paciente al que le extraje un tercer molar, pero me dice, ¿qué cree? Que no tengo mucho dolor, mi dolor no es muy intenso.
pues a lo mejor puedo considerar tratarlo con el fármaco más potente. Porque como no tiene mucho dolor, para este nivel de dolor, de analgesia que yo quiero producir, con buprenorfina utilizo una dosis menor que si usara morfina. Ahora, si fuera un paciente que dice, no hombre, ¿qué cree? Que me duele muchísimo, no aguanto el dolor, pues a lo mejor la buprenorfina se queda corta, ¿no? Porque jamás va a llegar al nivel de analgesia que la morfina. Por eso es importante saber la diferencia entre eficacia y potencia. Porque tiene implicaciones en cómo usamos los AINES, los opioides, los anestésicos, etcétera, etcétera. Ups. ¿Dudas? No, doctor. Ok, entonces la eficacia es la respuesta máxima que produce un fármaco. Ups. Y la potencia tiene que ver con la concentración a la cual el fármaco produce la mitad de su, ¿no? Aquí la palabra clave es su respuesta. Ok, Dulce, mejor. Acabo de ver lo que pusiste en el chat. ¿Están mejor los términos o todavía no? Ok, si no los repetimos y los volvemos a explicar. Perfecto. Bueno, pues ya llegó Andrea, ya vámonos. No, no es cierto. Ya se nos acabó el tiempo de clase, tengo que ir a mi otra clase. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Y mañana continuamos y efectivamente nos vamos a pasar ahora a las curvas. O vamos a hablar un poquito más de esto de curva dosis-respuesta gradual y hablar de las curvas dosis-respuesta cuantales. Sí, doctor. Sí, doctor. Hoy trabajamos cosas relativamente complicadas, pero acuérdense que todo esto es como andar en bicicleta, ¿no? Tienen que practicar y estudiar para que cada vez ¿no? Después puedan subirse a la bicicleta y sin manos, ¿no? ¿Algo que nos falte, doctor, o que quiere usted agregar? No, está muy bien. Es suficiente para pensar de aquí a mañana. Bueno, entonces, pasen lista, por favor, pasen asistencia y nos vemos mañana, muchachos. Sí, doctor. Gracias. Doctor, ¿Sí? bueno, un comentario. Es que mi compañera de Los Santos, Karime, le están arreglando su internet y no puede entrar. Ok. Pues anótala por ahí en la asistencia. ¿Va? Sí, gracias.